Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso me llevó. Al final de la jornada a los ángeles diré. Cristo mi camino guió. Mi senda aquí enderezó. Las sombras negras me quitó. Mi corazón él transformó. Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso me llevó. Al final de la jornada a los ángeles diré. Cristo mi camino guió. Al final de la jornada a los ángeles diré. Cristo mi camino guió. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Nos inclinamos reverentes ante usted, mi Dios, para rogar que nos guíes en cuanto a la palabra que vamos a entregar en este día. Desde ya, gracias, Señor, y en el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje que tenemos es Debilidades de la Fe. Y ahí está el texto que vamos a ocupar, Romanos capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el 15, 6. Y es interesante el tema que el Señor nos concede para este día. También la palabra que entregó el hermano Nelson el domingo pasado fue un mensaje muy bueno, absolutamente necesario para el pueblo de Dios. El tema de los deberes cristianos fue un estudio y obediencia al Señor. Una serie de indicaciones que deben conocer sus hijos y siervos, entregados a responder sus responsabilidades espirituales y materiales. El apóstol Pablo refleja su experiencia y sabiduría enseñando desde los inicios su carta a los romanos. Lo que tenemos en el capítulo 14 y comienzo del 15 nos descubrirá las flaquezas y las actitudes que muchas veces son negligencias que empobrecen nuestra vida espiritual. Las debilidades se pueden asomar y establecer como imposibles de marginar si el creyente se entrega a vivir de manera negligente, absorto, inclinado a mantenerse en entretenimientos y compañías incompatibles de personas que no están interesados en la vida espiritual. Fácilmente se pueden hundir en el materialismo que reniega de oraciones, de los himnos y la presencia en los templos. Las debilidades de la fe se transforman en actividades carnales y en sentimientos equívocos que se aferran a gozar de la vida, de entregarse cada vez de peor manera,
debido a su lejanía del amor a Cristo y a su iglesia. El gozo del cristiano se consolida y crece cada día más, anhelando la presencia bendita del Señor. Y cuán bello es estar en comunión con el Señor de los señores, amar de corazón al Dios Todopoderoso que nos bendice cada día. Y hablamos ahora de debilidades en la vida del cristiano. Bueno, no las hay si seguimos viviendo en compañía de la hermandad, de mantenerlos en el templo con la unidad fraternal que nos corresponde vivir. Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 14 de Romanos para ir ya a entregar lo que es el mensaje de este día. Romanos 14, primeramente, versículos 1 al 13, para hablar de recibir a los débiles. Leemos entonces 14, 1 al 13. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Es común escuchar a personas que discuten pretendiendo saber mucho de Dios y de sus intenciones, ideas más bien erróneas que poco y nada se podrían aceptar. Bastantes de ellos ni siquiera los podemos caracterizar como débiles de la fe, porque son gente que rebate hasta con sorna su ignorancia espiritual. El apóstol Pablo se dirige a su pueblo llamando a recibir a los débiles en la fe y habla allí con gracia y amor del Señor, evitando las controversias y los debates que impiden una conversación sana y cristiana. Tiempo que ayudaría a mostrar que Dios, antes que castigos implacables, busca instruir y dar al oyente débil en la fe, amor y santidad. La fuente del versículo 2 comienza con el ejemplo de una buena comida, fuerte y abundante para un estómago sano, pero que a alguien de mal sistema digestivo enfermaría si come legumbres u otros alimentos pesados. La idea de Pablo es que no se produzca separación entre personas que saben bien de la fe cristiana, ayudando con buena voluntad a los que poco y nada ignoran la palabra de Dios. Hablamos entonces de creyentes maduros y de buen servicio en la iglesia, y de creyentes inmaduros que aún escasean en la doctrina, a los cuales hay que instruir para que logren entender de mejor manera lo que nos enseña la Biblia. El hermano de madurez será conocido por su buen carácter y su espiritualidad, su paciencia con los débiles y su empeño de amar y cuidar a los que necesitan avanzar en el camino. Pablo dice que come lo que hace para el Señor y que da gracias por el alimento en su mesa, aparejando el ejemplo del que no come.
omitiéndolo ante los alimentos que da el Señor, agradeciendo al que no come en ese momento, porque ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Si vivimos, lo hacemos para el Señor y de la misma manera morimos para el Señor. Y viviendo o muriendo, somos del Señor de la vida. ¿Sabía usted que viviendo o muriendo en esta vida física, somos para la gloria de Dios? Si somos sus hijos y siervos, si llegamos a la madurez de los años, seamos ancianos o jóvenes, el Señor nos llevará al reino de los cielos. Respetemos la misericordia divina que Jesucristo revela para favorecer a su pueblo. Jesús falleció para darnos la vida eterna y volvió para vivir para siempre, porque Cristo murió y resucitó cumpliendo lo señalado por el Padre Todopoderoso. La palabra practicada para la enseñanza general de la Iglesia tiene connotación imposible de evitar. La predicación de hoy expresa amor, comprensión y aceptación que inicia la madurez espiritual que el Señor entrega a los hermanos de carácter mayor. El concepto koinonía es una palabra griega que significa comunión teológica, vinculación especial de los miembros de la Iglesia bajo el señorío de Dios, revelado por Cristo el Señor y mediante el Espíritu Santo. Es determinante para la Iglesia y muy necesario de conocer y practicar en la hermandad. Esto es efectivamente lo que el Nuevo Testamento señala para los creyentes. Koinonía, una unión de amor y respeto. Y por algo tan estupendo como es la absoluta igualdad de la Iglesia delante de Dios. Y en Romanos 3:9, Pablo señala la igualdad de judíos y gentiles que están todos bajo pecado. Además, que todos están bajo la condición de la circuncisión judía. Romanos 4:11. Ambos sectores están igualmente en la misericordia divina dada por el Señor de los señores. La igualdad de los hombres es absoluta delante de Dios, concepto ya indicado en Romanos 3:9 y en el capítulo 4:9 al 11. Así tanto el menosprecio y el juicio indebido no corresponden en la vivencia bendita de los hermanos de la fe. En el versículo 10 dice el apóstol que no debe ninguno juzgar a su hermano, ni menospreciarlo, porque todos iremos ante el tribunal de Cristo. Y en el versículo 11, que el Señor manifiesta a la Iglesia que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí. Y sentencia también Pablo que no debemos juzgarnos los unos a los otros, ya que no es justo hacer tropezar y hacer caer al hermano. Bien, vamos a hablar ahora de ni comida ni bebida como tropiezo. Romanos 14, 14 al 23. 14 al 23. Bendecid a los que os persiguen. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más el que piensa que algo es inmundo para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén.
ni comida ni bebida como tropiezo. Sigue el apóstol expresando su confianza en Jesús, ya que no hay inmundicia en sí mismo. Pero el que piensa que algo es inmundo pasa a caer en su propia intencionalidad. La comida puede llegar a ser un tropiezo que entristece al que ingiere su alimento cuando es juzgado por otras personas. Pablo llama a no provocar faltas de amor debido a lo que come un hermano, pidiendo al apóstol que por su comida no se diga que se pierda un hermano que creyó en Jesucristo, ya que por el sacrificio redentor del Señor, ese hermano se ha convertido en un creyente. Los versículos 17 y 18 ponen sobre la mesa una breve y necesaria sentencia, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque esto sirve a Cristo y agrada a Dios, y también es aprobado por los hombres. Dios nos observa y conoce perfectamente. Los alimentos que llegan a nuestra casa y a nuestra mesa son bendición cotidiana, siendo todos ellos agradecidos en oración al Señor. En la carta primera de Corintios, que es anterior a la de los Romanos, en esa misiva Pablo se explaya enseñando sobre el amor verdadero y dice lo siguiente: no arruines, o sea, no destruyas por tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y también en el mismo Primera de Corintios, ahora en el capítulo 8 al 9, que es atingente el texto de lo que vemos en Romanos, que dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, y ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Son indicaciones de Pablo allí en Primera de Corintios. Y reitero de que es una carta, la de Corintios, anterior a la de los Romanos. Está ubicada de una manera diferente en todo caso. La pandemia nos quitó esas oportunidades que la Iglesia tenía para celebrar alguna reunión especial, como bautismos, diferentes hechos que servían para servir alimentos y algunas bebidas gaseosas. No eran exageradas y teníamos momentos que nos permitían conocer a hermanos y visitas que nos acompañaban. Tenemos que hacer pronto una de esas festividades que ya estamos echando de menos. Comer es natural y es agradable cuando la comida está bien sazonada y suficiente para la familia. La pobreza que existe en naciones de otros continentes es miserable y penosa para millones de personas. Los necesitados de nuestro país también tienen hambre en alguna medida y corresponde a todos nosotros darles algo para cubrir sus carencias. Hay instituciones que ayudan entregando viandas a los niños especialmente, y el Sistema Nacional atiende la salud de los más carenciados. Pero los recursos no alcanzan para todos, y hay casos lamentables de familias acosadas por la ebriedad y la drogadicción, que dejan a sus hijos a la maldad de la delincuencia y la prostitución. Los cristianos tenemos en cuenta la necesidad que hay y es necesario ayudar a los que están cerca nuestro. Las ayudas dadas por el amor de Dios son grandes bendiciones. Jesús fue acusado de comilón y bebedor de vino por los judíos que buscaban perjudicarlo. Los escribas y los fariseos murmuraban contra él, diciendo que los discípulos comían y bebían con publicanos y pecadores. Así dice Lucas 5:30. Y en el 5:3 de Lucas también decían que los discípulos de Juan el Bautista ayunaban mucho y oraban mientras que los de Jesús comían y bebían. Jesús enseñó que mientras Él estuviera en este mundo, no necesitaban ayunar porque Él estaba con ellos, y que cuando Él no estuviera, entonces los discípulos ayunarían. Los críticos de Jesús los acusaban de comer y beber más de la cuenta, asunto que no era cierto, era una mentira. El vino era una bebida que se tomaba sin tener que caer en el exceso. Las costumbres y la cultura moderna determinan lo que somos. Personas cristianas que comen y beben sin ser glotones y bebedores que dañarían la fe y el amor cristiano. Sin embargo,
Hay algunos problemas de creyentes demasiado entregados al mundo social, tratando de quedar bien con la iglesia y también con la clase pagana. La fe y el amor cristiano no están asociados con la fe de religiones extrañas y con la cultura actual. El pueblo cristiano tiene que mantener la pureza de la doctrina como pueblo de Dios. No es para acomodarse con las señales que se suelen manifestar de parte de lo que llamamos el mundo, con sus costumbres, con sus creencias de día a día que se sumergen en el pecado cada vez de peor manera. La palabra de Dios tiene que estar de manera permanente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras actividades sociales, en el testimonio de la fe cristiana, sin vacíos existenciales, con la seguridad del amor y el poder de Dios llenando nuestro ser espiritual y material. El Señor nos sostiene, el Señor nos conduce hasta el momento del encuentro final. Romanos 14:20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque verdaderamente todas las cosas son limpias y que no debemos hacer tropezar a otros con lo que come. Es necesario explicar que este versículo 20 nos responsabiliza de evitar de ingerir comidas exageradas, de manera indebida. La voracidad para comer causa vergüenza y muchas veces se presta para comentarios inadecuados de personas conocidas como cristianos. La mesa debe ser un lugar de bendición, aunque no haya abundancia de muchos y agradables alimentos. Es digno comer con tino y buenos modales, enseñando a los niños sus inicios para aprender las formas de comer. Pablo, sobre esto, llama a no ofender a los hermanos por sus debilidades y que el que no se condena a sí mismo es bienaventurado. Y al contrario, el que duda de lo que come cae por no tener la fe necesaria y que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Voy a leer algo que está en la Biblia, Nueva Versión Internacional. Y leemos allí el capítulo 14, que dice: yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien lo considera así. Y agrega también la misma Biblia, NBI, al final del versículo 15, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Y agrega allí el versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esa es la versión leída de la Biblia NBI, la Biblia Nueva Versión Internacional. Regresemos a nuestras Biblias para ver los versículos finales del capítulo 14, que pregunta sobre nuestra fe, pidiendo que tengamos fe delante de Dios. En medio de la comida está presente el Señor, y es bienaventurado comer aprobando lo que se lleva a la boca. Dios está con nosotros en la mesa de la familia, y bien que lo sepamos, comeremos mucho mejor. El problema es para el que está en duda sobre lo que le dan para comer, condenándose a sí mismo porque no se alimenta con respecto a lo que le han servido. Y todo lo que no proviene de la fe termina siendo un pecado. Comer groseramente y hablar con palabras indecentes cuando se usan los alimentos y las bebidas es rechazar la misericordia de Dios, que es el verdadero dador de lo que nos alimenta. Dios tiene que estar presidiendo el comedor de la familia. Los padres deben ser ejemplos de gratitud y amor para los hijos y para los demás integrantes que toman parte de lo que se sirven. Y los invito con fervor y cariño a tener siempre una breve oración dando gracias por los alimentos. La fe nuestra tiene que estar presente, enseñando a los niños y a los demás integrantes de la familia. No caigamos en la debilidad espiritual que reseca el amor de Dios cuando no se respeta el don bendito de comer, agradeciendo lo que el Señor nos da. Amén. Vamos a ir ahora a Romanos 15, 1 al 6.
Soportando a los débiles. Nos quedan entonces estos 6 versículos de Romanos 15. Los mayores son los soportes. Los fuertes, como dice el versículo 15:1, los que deben ayudar a los más débiles y no instalarse como los jefes y dueños, importándoles solo lo suyo, ignorando a los menores o a algunos ancianos que pueden haber perdido las formas adecuadas de comer. La palabra bonomía se usa muy poco, pero es el uso permanente de afabilidad en quienes actúan con sencillez y bondad de carácter y comportamiento. Una persona grata a quienes se les reconoce interesado en servir y ayudar a los más necesitados, a los débiles en la fe y a los débiles de la timidez de carácter y recursos escasos. Es bendición tener vida grata en medio de gente sana de mente y de costumbres. Hombres y mujeres que edifican vidas de amor cristiano, siervas y siervos de buenos testimonios que cubren las nubes oscuras de enfermedades y dolores materiales, que despejan los pesares y los problemas, cultivando y sanando existencias que se levantan con la fuerza espiritual de nacer de nuevo, de recibir a Cristo, el Señor y dueño de sus vidas. Todas las debilidades que abundan en nosotros se exponen totalmente ante la misericordia y el amor maravilloso que solo nuestro Dios envía según su bendita presencia en este planeta tan lleno de pecado y de miserias humanas. Los vituperios que nos menciona el capítulo 15 de los Romanos cayeron sobre nuestro Señor. La desaprobación y toda censura fue asumida por nuestro amado Señor Jesús. Cayeron sobre mí, dice el mismo Señor, manifestando su gran amor, la paciencia, la consolación y la esperanza que no merecemos, porque todos somos pecadores. El Dios Todopoderoso nos llama a entregarnos a Él y nos pide tener un mismo sentir con su Hijo, con Cristo el Señor, para que todos unidos para siempre sigamos unánimes, dando gloria al Dios y Padre. Para terminar, clamo a Dios que cualquier hombre o mujer que no ha hecho aún su entrega al Señor, que doble sus rodillas, que ruegue el perdón de sus pecados al Dios verdadero para recibir la vida eterna en el reino de los cielos. Padre Santo, Rey de gloria, alabamos tu santo nombre. Rogamos por cualquier persona que esté en este momento escuchando estas palabras. Tal vez alguno de ellos aún no entrega su vida a ti, Señor. Ruego que pueda arrepentirse de sus pecados. Que doble sus rodillas, como ya lo dijimos, para pedir el perdón de todo aquello que ha hecho mal. Por eso en este momento, mi Dios, proclamamos tu gloria, tu majestad, tu bondad para con todos nosotros. Recibimos lo que tú nos das, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Hasta el día en que
Dios.